14 minutos pasaron de las 12 del mediodía. Estamos con invitados en el piso. Tenemos a Néstor Barrón, uno de los autores del libro Malvinas es el cielo de los halcones. Como decía al inicio, no sé si es la primera historieta sobre Malvinas. Lo que sí me pasa es que yo no recuerdo otra que se haya centrado exclusivamente en la actuación de nuestra Fuerza Aérea. Néstor, bienvenido, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, tenés una trayectoria vos también en el mundo del arte como escritor, guionista, participaste en varias películas, esta historieta. Yo tengo una fuente reservada, no voy a decir quién me lo dijo. Eso no se hace. No se dice. No. Que vos arrancaste con esto de ponerte a dibujar así más profesionalmente cerca de los 40, ¿no? Escribir sobre todo historieta, sí. Menos, pero muy grande para historietista. Claro. Sí, tenía 30 y pico de años. Sí. ¿Qué te llevó a eso? Lo cual es un mensaje, ¿no? Porque si alguno tiene 30 y pico, 40 y tiene un sueño y quiere hacer algo, no, ni hablar. Muchachos, arranquen porque no está terminada la cosa. cosa. Ver con la edad. No, olvídate. ¿Qué te llevó a eso, a arrancar a los 40? 30 y pico. Sí, 33, ponele una cosa por el estilo, 34 tendría. Aparte, yo siempre leí historieta toda la vida y nada, en un momento, digamos, en algún momento de la vida hay que hacer todo. Entonces yo fui haciendo de a poco distintas cosas que quería hacer. Hoy todavía sigo empezando cosas que las traigo de la adolescencia y las empecé hace un año, por decirte. No sé, hacer guitarras. Claro. Hace un año recién. Sí. Entonces la historieta era simplemente en algún momento lo iba a hacer. Porque leía desde chico, siempre fui muy fan de la historieta en general. Y fuiste buscando el momento, digamos. Y de golpe, sí, un día dije, a ver, ¿por qué no? Y escribí unos guiones, los llevé a la editorial y qué sé yo, bueno, y de a poco empecé. Sí. Sí. Es muy linda la historia de cómo se gesta este libro en un bar, en una confitería, en Europa. Sí. Vos estabas con Taborda, se Así pusieron a hablar. Contanos un poquito, esa fue como la génesis, digamos, ¿no? Que está contada en sí, libro. Esto sale de, digamos, estábamos con Walter Taborda en Francia, Bélgica y Suiza, o sea, el mercado francoparlante, es el mercado más grande de historieta. Estados Unidos es como otra cosa. Sí. Son los superhéroes, es otro mundo, digamos, ¿no? Sí. En cuanto a la historieta, todo el resto de la historieta, digamos, el mercado grande es el mercado francoparlante. Él está contando un dato que no es muy conocido. Para la gran mayoría del público, claro. Historieta. Primero estamos usando la palabra historieta y no cómic. Sí. Que no es un detalle menor. La historieta es Estados Unidos. Claro, lo que pasa es que ellos tienen ese tipo de historieta, el superhéroe. Bueno, digamos, esto también es muy genérico. Hay cosas que no son exactamente Batman, pero tienen una forma de narrar las cosas de esa manera. De alguna forma es todo Batman de alguna manera, aunque no haya ningún superhéroe concreto, ¿no? En la historia. Y todo el resto, que es gigantesco, digamos, la cantidad de cosas que se pueden hacer en la historieta, hay millones de estilos, de tipo de cosas, todo eso pasa más por el cómic europeo, y de ahí es el centro de eso es Francia, con Bélgica y Suiza por una cuestión de idioma, ¿no? Porque después ya el otro mercado grande no tiene nada que ver, es Japón con sus mangas, que es otro mundo, y otro tipo de cosas, no tiene que ver. Así que bueno, estamos ahí porque habíamos ido en Francia hay muchos festivales todo el tiempo, en Bélgica también. Habíamos ido con Walter a un festival, él había ganado un premio por un libro que había hecho, etcétera. Y entonces una noche estamos en Ginebra, que el editor del libro ese de Walter que ganó un premio nos invitó a comer ahí en una pizzería. Y hablando, de golpe se menciona esto y el editor, que además dentro de su editorial tenía una colección específica de historietas de aviones, digamos, así de amplio es el mercado en Francia. O sea, vos podés tener una de mis colecciones solo historietas de aviones. Nada más. Es raro, sí. O sea, es un mercado amplio, es el tema. Entonces,
Dice, ¿cómo? Pero aviones. Y me acuerdo que la frase que me quedó grabada es, ¿pero ustedes se pelearon con Inglaterra? Claro, el tipo no sabía que Argentina había ido a la guerra con... Pierre, nunca leíste eso. Historieta. Nunca leíste eso, no entiendo. Hay otros lugares donde sí había mucho más conocimiento, como en Francia, por ejemplo. Obviamente había mucho más conocimiento de toda la historia. Pero claro, en Suiza, qué sé yo, estamos tan lejos nosotros, ¿no? Bueno, Francia recibió una gran cantidad de... primero hay un vínculo entre Francia y la Argentina. No, eso ni hablar. Sí. Pero además durante los años 70 y 80 recibió también una gran cantidad de exiliados, ¿no? Francia. Sí, claro. Así que, bueno, no tenía mucha idea. Claro. Entonces dijo, bueno, hay que hacer un libro ahora. Y como Walter era muy... primero muy fan de los aviones, de estos que, viste, arman la maqueta y todas estas cosas. Que antes se armaba bastante. Claro. Yo no sé ahora, yo no estoy viendo mucho de esas colecciones. No, acá mucho no se ve. ¿Sí? Pero hay todavía, sí. Conozco ese mundo. Porque sé que te gusta, por eso te miré como para que me apoyes en esto. Primero, está lleno, hay rivalidades, está el tanquista, el tipo que hace tanques. Claro. Está el que hace barcos, está el que hace... Es todo un mundo muy especial. Sí, me imagino que todavía tiene un mercado muy grande. Me imagino que todavía está, claro. Así que bueno, Walter era así, de armar sus avioncitos, porque además para dibujar le servía mucho, porque viste que hay modelos, hay cosas de aeromodelismo que son exactos, son muy... Me acuerdo que de ese mismo viaje, antes de empezar el libro, se trajo, no me acuerdo cuál de los modelos que iba a usar, pero en una caja gigantesca con no sé cuántas piezas adentro, que yo decía, negro, ¿vas a armar eso? Más bien, estaba recontento, bueno. Claro. Así que lo usaba para dibujar incluso, con lo cual también hay una imagen muy extraña que se me hacía yo en la cabeza de él, que era él en el tablero y con el avioncito así y dándolo vuelta y haciéndolo mover para dibujar las distintas cosas, ¿no? Que a la vez parece como un chico jugando. Claro. Un chico haciendo volar el avión. Así que bueno, ahí fue donde entonces volvimos, hicimos un primer libro, al año siguiente lo fuimos a presentar, después hicimos otros 2 tomos. La idea original era 6 libros de estos. Pero bueno, llegamos a hacer 3 porque Walter lamentablemente nos dejó. Nos dejó muy joven y muy de golpe. Así que bueno, nada, había quedado hasta ahora en esos 3 libros. Probablemente después de unos años ya que no está Walter, estas cosas hay que procesarlas, ¿no? Todo ya a su tiempo. Es muy probable que pronto empecemos a pensar en esos 3 libros que originalmente iban a seguir a esto. ¿Vos sentís que falta esa continuidad? Sí, esto se puede, sí, o sea, así como puede quedar ahí, puede seguir, obviamente. Y la idea original era esa, entonces bueno, lo que pasa es que, bueno, después hasta que, nada, pasaron unos años y además hay que encontrar el dibujante, que ya lo tenemos. Y esa cosa que también, viste, porque trabajar con alguien no es sencillo, porque lo que vos pensás, o sea, el otro tiene que conocerte como para poder captar tu idea y plasmarlo, no totalmente, es tan fácil. Sí, la relación entre el músico y el ingeniero de sonido, viste, una cosa así. Todo lo que tenga que ver con esto es así, digamos, si no, podés hacer un buen trabajo, por supuesto. Puede ser excelente. Sos súper profesional, todo bien. Pero no llegás Pero hay algo que no va a estar. Sí. La historieta son 105 páginas. Una particularidad es que son 3 capítulos. Cada capítulo por cada modelo, no cada avión, sino por cada modelo de avión que combatió. En Malvinas tenemos, bueno, el Skyhawk, el famoso Pucará y también el famoso avión de fabricación francesa, que es el Super Standard, que son los 3 que combatieron allí. No fueron los únicos, también hubo aviones de transporte y demás. No, aparte vamos... Pero están los que combatieron, digamos. La Argentina tiene una larga tradición en este tipo de historietas. No me refiero a Malvinas, sino en hechos históricos. Incluso hasta hay una versión de Juan Moreira hecha en historieta. Y una enorme calidad en dibujantes. Yo que soy y le he transmitido ese virus a mi hijo, fana de Lovecraft, hemos encontrado una novela gráfica de Lovecraft dibujada por Breccia, digo, a ese nivel, digo.
¿Esto se inscribe en esta tradición argentina? Sí, totalmente. Nosotros venimos de ponerle mínimamente los años 50. En realidad hay cosas que empezaron mucho antes, como Patoruzú o como el Tony que arrancó en el año 98, ¿no? Pero a partir de los 50 y especialmente en los 60, y de ahí 30 años después, acá, no sé, había magia, no sé qué pasó acá, pero había una cantidad de artistas de un nivel demasiado alto, así, bestias, que solamente por ahí se puede comparar hoy con un mercado como Francia. En Francia hay realmente una cantidad de artistas maravillosos y muchos, pero nada, acá ya hace 50 años atrás, 60 ya estaban también. Sí. Y son artistas eran artistas de un nivel altísimo, y hay toda una tradición, digamos, también de la historieta histórica, está pero lleno acá. Sí. También lo que decías vos de las adaptaciones literarias, estaba lleno también. Sí. El Lovecraft de Brecha o el Lovecraft de Horacio Lalia, son obras maravillosas. Exacto. En eso somos más parecidos tal vez al mercado europeo. Claro, totalmente. Totalmente. De hecho, el mercado italiano, por ejemplo, que es muy grande, es muy parecido a lo que era acá en los años 60 y 70, porque en realidad empezó con todos artistas argentinos, casi sin excepción. Sí. O sea, se publicaban las revistas que hoy tienen, hay revistas que tienen 50 años, ¿no? Como la Lancho Story, que cumple este año 50, y arrancó y estuvo 15, 20 años solo con argentinos. Porque éramos buenos. Yo no estaba. Pero incluso cuando miramos, pensando más acá, ¿no? En la historia más moderna, cuando ves la historieta de superhéroes, voy a poner el ejemplo de Cazador. Claro. Es muy de nuestra identidad. No, Cazadores del conurbano bonaerense, hincha de Racing, peronista, a veces medio facho, a veces medio zurdo. Lo decís y te veo. Bueno, gracias. Sos es muy, pero es cierto, sí. No, es muy de acá. Sí, acá no hemos tenido el superhéroe tradicional, no existió, digamos. Los héroes así más raros, Cazador ni hablar, incluso Patoruzú era una especie de superhéroe medio extraño también, pero rarísimo, ¿no? ¿Viste? Así que esa tradición no la tuvimos nunca, sí como consumidores. Acá se consumió siempre mucho, Batman, Superman, pero no tanto como realizadores, no. Ese tipo de historieta mucho no pegó acá. ¿Cómo fue la recepción del público, por llamarlo de alguna manera? Y segmento un poquito, ¿no? Cuando digo público, de aquellos que combatieron en Malvinas, que vivieron la historia, cuando vieron esto contado como historieta. Esto, digamos, cuando salió en Francia, Bélgica y Suiza primero, y ahí hubo un momento medio extraño donde alguien, porque digamos, la editorial hizo un tráiler, digamos, tiene otro nombre el de los libros, pero no me acuerdo, en YouTube, ¿no? Y de alguna forma, claro, obviamente llega a alguien de Argentina. Claro. Y entonces empieza a haber toda una movida de la radio, en gráfica, etcétera, mirá, una historieta en Malvinas hicieron los franceses. Los franceses. Claro, los franceses hicieron una historieta de Malvinas. ¡Qué grande! Y empezó a salir notas. Aparte es muy de argentinos. Habla de la rigurosidad, la baja rigurosidad. Es que es eso, vieron algo ahí en YouTube. Claro. Vieron algo ahí en YouTube, dijeron, mirá. Hay una nota en Clarín que dice eso. Después, esa fue la primera etapa. Un par de días después, alguien que se ve que me metió un poco más de mano en la cosa, dijo, no sé quién, digo, yo lo digo genéricamente. Sí. La segunda etapa fue, no, son los argentinos que hay allá, en Francia. Claro. Y acá estábamos nosotros, ¿viste? Mi amigo Walter en su San Fernando, yo en Caballito, como toda la vida. Hasta que al final se fue aclarando, dice, no, son de acá y viven acá. Claro. Entonces ahí empezaron a haber un montón de notas, la verdad que fue una movida grande la que hubo acá. Y nosotros,
ya antes de que salgan los libros habíamos hablado con varios excombatientes, pilotos, etcétera, ¿no? Que en general estaban, digamos, previamente a que sepan qué iba a pasar, porque yo voy y charlo con alguien y después no sabe qué voy a escribir, por ahí ando a saber qué pongo. Igual previamente estaban como bien, o sea, les parece bien que se cuenten historias. Porque vos dijiste algo, no hay mucho. No. Sí, ni en historieta ni en nada hay mucho de las Malvinas, hay muy poco. Una cosa, digamos, que es muy obvia, pero puntualizado, específico. No, eso ni hablar. ¿No? De los pilotos. Es que en realidad esto, una historia puntualmente sobre un avión, ponele, como les digo yo, eso es en estas cosas tipo Estados Unidos, cuando ya hiciste, no sé, viste, 2000 libros, 110 películas. Yo después vamos a hacer una exclusiva sobre el Pucará, ponele. Claro. Acá nada, no se ha hecho. Digamos, bueno, digo, aunque sea muy obvio, estos grandes países así superproductores de cosas, con una guerra así, tienen para 40, 50 años de hacer cosas, como tenemos Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial vienen, Segunda Guerra, tercera, yo siempre digo que Estados Unidos invade países para después hacer películas. Pero es que es increíble, ¿entendés? Cualquier situación les da para 20, 30 películas. Bueno, acá extrañamente no es un tema que se haya hecho nunca nada concreto. Vos sabés, yo hice en el año 95, hicimos en Canal 9 una ficción de 1 hora y media sobre Malvinas, que hasta ese momento no se había hecho nunca nada. Creo que en algún momento había aparecido algún personaje en una telenovela, ponele, secundario, que aparecía por ahí, una cosa así, pero no se había hecho nada. Y después de eso, no recuerdo una ficción completa, centrada en Malvinas, directamente y sin nada más en la televisión. Por lo menos en los 10, 20 años siguientes. Después ya no hubo más ficción, que es otro tema. Pero... Y ahora menos. Y a mí, claro, no, por eso después... Entonces digo, es extraño realmente eso. ¿Por qué crees que...? No tengo idea. A mí me supera esto, digamos... más allá de cualquier cuestión ajena al arte, como arte es un lugar para meterse. ¿Cómo no te vas a meter? Tienes un montón de historias. Yo no soy un especialista en el tema, nada que ver, pero he hecho ese par de trabajos y más o menos tuve que hablar con gente y es inagotable. Es inagotable las historias que te pueden... Nosotros mencionamos Estados Unidos, ¿no? Pero... los franceses cada 2 años te sacan una película de Napoleón. Sí, totalmente. Hay una cosa, mira, muy extraña que hablaba el otro día con un amigo, además un gran escritor que se llama Juan Terranova, que él además está Juan, compañero de Malvinas. Sí. Claro, él está ahora en el Museo de Malvinas. Claro, yo soy de la Secretaría de Cultura. Por eso digo, Juan Terranova ha estado en Malvinas. Sí, claro. Viajó. Sí. Y me decía una cosa también, dice, pero fíjate, dice que los yanquis tampoco han hecho mucha película, no han hecho películas sobre Malvinas y los ingleses tampoco. No. Y uno tiene razón, claro, dice, dice, porque es difícil hacerla sin quedar como el malo. Claro. Y es verdad, claro, por más que le disfraces, vas a quedar medio mal. Entonces, claro, nunca hicieron, contrariando su tradición, que es, hay un tiroteo en la esquina con 20 películas, bueno, le dijeron, no, esta no, porque quedamos mal. Así que me encantó esa idea. ¿Dónde, quiero meterme en otro tema, El Eternauta, la serie, El Eternauta es una obra maravillosa y de múltiples lecturas. A mí la serie me gustó, si no vamos a poner en puntilloso claro. Está bien. Eso es lo que hacen los maquetistas. Exacto. Te dicen, no, el T-34 en la batalla está en Stalingrado, acá le faltaba un tornillo. Claro. No, es cosa de... Son así. Tal cual. La incorporación de Malvinas. Sí. Eso me pareció una cosa piola. Sí, claro. Y la repercusión que tuvo. Sí, porque además, digamos que es como que cierra bien la idea de una persona de la edad supuesta, no se dice exactamente, pero bueno, de Darín, digamos, que puede haber sido un excombatiente, etcétera. Está justo para meterlo ahí. Sí, se le viene una invasión. No vamos a hacer grandes spoilers, pero yo, bueno. Claro.
Sí, realmente fue un hallazgo, no sé si lo van a seguir desarrollando, deberían, porque da para mucho eso, yo sí, creo claro. que quedó ahí, ¿no? La serie. Ahora quedó medio ahí. Quedó ahí. No, tienen que hacerla, están preparando la temporada 2. Se supone. Fue muy exitosa, fue de las más vistas, claro, así que digo, hay material para seguir laburándolo. ¿Se consigue? Hay una cosa maravillosa que es, maravilloso, me causa gracia nomás, que es que por supuesto el éxito fue muy grande. Esto implica que 9 de 10 personas que han visto, y esto es, en realidad yo diría 99 de cada 100 personas que han visto la serie no saben que están viendo, de dónde viene, a dónde va. Sí, porque es una cosa muy importante, muy bla bla, pero entre poca gente, digamos, ¿no? La gente de la cultura, y no toda la gente de la cultura, la gente de la historieta, por supuesto, bueno. Entonces 99 de cada 100 no sabían lo que iban a ver. Entonces, bueno, pero está Darín, que bueno, vamos a ver el Eternauta. Claro. Es muy gracioso que esas 99 de cada 100 terminaron los 6 capítulos y dijeron, che, buenísima. Ahora, ¿por qué se llamaría el Eternauta? Claro. Porque en la serie no está el comienzo de la historieta donde vos ves al Eternauta y te explica todo lo que pasa. Claro. Acá no se sabe. Pero vos sabés que tuvieron que reeditarlo. Vos caminabas, vos de Caballitos también caminabas por Avenida Rivadavia y entraron a aparecer en las vidrieras las obras completas de Oesterheld, el Eternauta en particular y demás, y ahí se fueron, mucha gente se fue interiorizando. Otro caso es el de los adolescentes. Yo tengo un hijo de 16 años, está bien que mi casa es como muy politizada, ¿viste? Siempre salen cosas. Por ahí tiene más acceso a muchas cosas, pero no, igual más allá de todo es una genialidad para la historia de Argentina que hayan hecho eso. Sí, claro. Y viste que había muchos memes después dando vuelta, que Darín hace todo, y había hasta un meme de Darín como Mafalda, y yo digo, bueno, pero si quieren, háganlo con Darín Mafalda, poner una peluca, porque todo eso es muy importante realmente, para un arte muy pequeño, muy, digamos, en otra época era súper popular, pero ahora es un nicho muy pequeño la historieta, que esto le viene bárbaro. El único nicho existente es lo digital, ¿viste? Claro. ¿No? Se consigue hoy si la querés comprar. Si alguien nos está escuchando, la quiere comprar, la quiere ver. ¿La historieta? Sí, por supuesto, sí, claro. Está en todos lados. Sí, están en todas las comiquerías, ni hablar, están en todos lados. Después están algunas librerías grandes, cadenas. Así ¿No pensaste en animarla? ¿Así como está? Pero se puede tranquilamente, sí. Sí, de hecho, gráficamente gráficamente es impresionante, Está. Sí, lo que pasa es que el trabajo de Walter Taborda es muy, muy específico y muy, muy, viste, muy de detalle. De un loco. Nosotros editamos el libro acá se editó en el formato que se usa acá en la historieta hace muchos años, hace 20 años, que es un formato de 17 centímetros por 24, porque es lo que más o menos se puede acá. Si no, saldrían los libros de historieta carísimos. Y la historieta tiene algo muy raro, que es que quedó para siempre la idea de que es algo barato. Y ahora se hacen en libros que tienen mucho costo de edición, papel muy bueno, color, qué sé yo, pero tiene que ser más barato que cualquier novela de 64 páginas. Porque no sé por qué. Quedó grabado así eso. Herencia de las viejas revistas pulp norteamericanas. Porque eso viene, quedó baratas, esa idea de la cosa barata. Y por ahí es como que no ves. Pero escúchame, mirá el producto Nosotros que laburamos con gráfica también, tenemos idea de los costos. Claro. Siempre fue caro, y en este contexto es aún más caro. Digo, desde el papel hasta la tinta, las chapas, los vegetales, lo que vos quieras. Totalmente. Así que nada, nosotros la sacamos en este tamaño porque es el que se usa y se puede acá. El libro original es el formato francés, que es de 20 por 30, que ahí el dibujo ya directamente, ahí el dibujo te parte la cabeza, porque es mucho más grande que esto, y ves el trabajo que hizo Walter y no se puede creer. De hecho, ves, digamos, este es el formato francés, donde hay 8 o 9 viñetas por página. Claro, en el formato grande es mucho más apreciable. Pero bueno, nosotros tenemos este formato que le permitió sobrevivir un poco a la historieta después de tantas cosas. ¿Esperabas la repercusión que tuvo? No, yo suponía que sí, en realidad. Sobre todo siendo un francés que acá no te conocía nadie. Claro, viste que era un francés, claro. No, igual es verdad que nosotros, en general, la gente de mi generación y un poco más atrás, o sea, un poco más jóvenes, bueno, joven ni hablar, joven de 20 años ni hablar,
somos fantasmas en nuestro país, porque como acá no hubo, o sea, de mediados de los 90 desapareció la industria de un día para otro, porque estaba básicamente centrada en una editorial, que es la editorial Columba, y bueno, un poquito también lo que hacía Fierro, pero bueno, desaparecen dos cositas, desapareció todo. Sí. Entonces mi generación fue, creo que la primera que solamente laburó para afuera. O sea, yo trabajé un poco acá, porque yo empecé ahí cerca pero del cierre ya de la industria de acá, pero laburé casi siempre para afuera. Y si gente más joven que yo, sí o sí, no había otra. Así que acá nunca nunca tuvimos mucha, porque no nos conoce nadie, porque laburamos para afuera. Siempre un dibujante me decía, viste, me da cosa, viste, yo bajo por el ascensor en el edificio, saludo a la gente y me miran como diciendo, ¿y qué hará? Porque claro, todo el día en casa, pero me ven que vivo. Sí. ¿Qué hace entonces? Claro. Y me acuerdo, me decía, y peor si les querés explicar. No, yo en realidad dibujo, bueno, a ver, no, bueno, acá no, tendría que, viste, es afuera. Ah, sí. Claro. Somos sospechosos, ¿entendés? Sí. Igual hay un sustrato en la Argentina muy vinculado al dibujo. Se ha trasladado mucho a lo digital, como decía Vero. Yo la otra vuelta conocí unos chicos, también me gustaría traerlos en algún momento acá al piso. Ellos están desarrollando un videojuego, prácticamente está listo, que se llama Crónica de los Libertadores, que es un videojuego de estrategia por turnos de las reales batallas de San Martín. Mirá. Y de Bolívar y de Belgrano. Impresionante, con un nivel de... Ahora sacaron los muñequitos de los granados con un nivel de detalle. Mirá vos. Hay un Mira, te voy a hacer llegar a la misma editorial, eso lo edita Primavera Revolver. La misma editorial, hace unos meses salió un libro, una historia que se llama Nosotros, que es de un dibujante y que además es su primer libro como autor integral, hace el guión, que se llama Diego Pogonza, y empieza con está Rosas, está Facundo, toda esa época arranca, vos empezás a leer 3, 4, 5 páginas y bueno, me va a contar esto, y de golpe empieza a irse para cualquier lado y plantea toda una cosa muy, ¿cómo esta palabra de moda? Random. Distópica, muy distópica, sí. Porque jode con el tema del tiempo, se abre no sé qué cosa, bla, 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 y convierte a estos tipos en, y después empiezan a aparecer San Martín, Chilaver, un montón de gente, porque los convierte en protagonistas de una historia de ciencia ficción. Pero está tan bien hecho y tan bien llevado, y eso sorprendió mucho, viste, muchas veces por ahí en algún colegio lo llaman para que echarle un poco. Pues después pasame el contacto. Sí, no, te voy a pasar el libro y el contacto de Diego, porque es súper interesante. Me hiciste acordar con lo que dijiste. Mira qué bueno que haya gente empezando a meterse por ese lado. Sí, y la otra vuelta también me llegó de unos pibes que quieren laburar o un relato, o una historieta, o una película, un cuento de Borges, que se llama They Are More Things, en honor a Lovecraft. Y hay un mito muy instalado acá de que hay un ejemplar del Necronomicon en la Universidad de Buenos Aires. Claro, y que Borges se queda ciego por eso. Y que hay una deidad lovercraftiana que habita en la Patagonia, la que nosotros conocemos como el Nahuelito. Y están laburando eso. Y vos decís, qué país maravilloso, ¿no? Sí, no, por eso digo que me parece genial, porque, viste esta cosa del tiempo, la sincronía, tantas cosas, ¿no? Me sorprendió que me contaste de unos chicos que hacen un videojuego con eso. Sí. Y otro chico se le ocurrió hacer ciencia ficción con Facundo. ¿Entendés? Es raro, es como que hay algo dando vueltas. No, lo que interesante. Pasa es que está bueno, vos imagínate, es interesante agarrar los próceres y llevarlo a un mundo donde llegás... Si los norteamericanos te hicieron Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Claro. Bueno, está en Netflix, muchachos, la puede ver cualquiera. Porque llegás a los adolescentes y a los que no, claro, de todas formas. Sí, totalmente. Pero captando a ese segmento que es tan difícil, de eso hablábamos cuando arrancábamos el programa con Juli, ese segmento que es tan difícil llevarle la historia
contada desde lo que conocemos totalmente, nosotros. sí, totalmente, sí. Viste como venían, te bajaba el docente y te bajaba la historia que era de determinada manera, en un embole. Sí. Entonces, llevártelo a una historieta, llevártelo totalmente. a un videojuego. Mira, de hecho, cuando hablamos un rato de la época de oro de los dibujantes y guionistas argentinos, la temática era absolutamente gigantesca, amplia. Iba desde gauchos hasta sumerios, pasando por Marte y no sé, de todo. Y en ese momento era realmente popular la historieta. Popular quiere decir que Editorial Columba llegó a vender cerca de 800.000 ejemplares de sus 4 revistas en total, ¿no? Y hay millones de personas que han adquirido ideas culturales, datos históricos, yo a través de la historieta. Sí. Simplemente. Después, bueno, obviamente, eso es una historieta, tenés que ponerte a estudiar más en serio. Claro, por supuesto. Pero la idea de, mira, la otra vez, hay un actor, Facundo Arana, ustedes lo conocen, él es muy, muy amante de la historieta, muy, muy amante. Y escribió un libro de historieta, que lo dibujó un marplatense, Cuatordio. Y estábamos en la presentación del libro, y yo le presenté el libro, qué sé yo, y después le pedí que hablara de su experiencia, de cuando era chico, todo esto, bla, bla. Y él es muy fan de muchas cosas, pero de un personaje que se empezó acá en los años 80, y yo, miles de años después, lo estoy haciendo ahora para Italia, pero era de Robin Hood, el gran dibujante, el guionista que tuvimos, aunque él no era argentino, pero... Él hacía un personaje llamado Dago, que es una historia muy, muy interesante, buenísima, y en Italia tuvo tanto éxito que al día de hoy se sigue haciendo. Si Robin ya no está, bueno, lo hago yo, qué sé yo. Y él habla de Dago, que era un veneciano que termina secuestrado por el Imperio Otomano, es esclavo, todo esto. Y Facundo dice, entiende, si yo tenía 10 años, era un chico de 10 años que conocía la palabra genízaro. Claro. Gracias. Que obviamente ni siquiera en la audiencia seguramente conocerían qué era un genízaro. Sí. Y entonces me pareció muy puntual lo que dijo sobre el valor que tenía la historieta popular. Un chico de 10 años, yo era un chico de 10 que conocía la palabra genízaro. Néstor, lamentablemente me quedo sin tiempo, ya vamos a tener otra oportunidad de conversar. Charlábamos con Néstor Barrón, dibujante, guionista, autor de Malvinas, el cielo de los halcones, lo pueden encontrar en cualquier librería. ¿Viniste con tu hijo? Liam, el nombre irlandés. Sí, porque Barron originalmente es irlandés también, sí. A mí me caen muy bien los irlandeses. Sí, yo también, sí. Los quiero mucho. Por eso Malvinas. Bueno, y ellos obviamente están de nuestro lado. Sí, en ese negocio estaban de nuestro lado totalmente. Tal cual. Si pueden, miren, no sé si vieron la película de Michael Collins. Michael Collins fue el jefe de inteligencia de El IRA en 1916. Ah, sí, peliculón. Claro, por eso, Collins, claro, digo, sí. No sé si era él o Liam Neeson era el actor. Collins creo que es él el que murió atado a una silla, o era, no, a él lo matan de un tiro en la cabeza, en una emboscada. Y muestran toda la lucha del pueblo irlandés por la... No, el otro fue el que... Y de Valera termina presidente. Claro, después de presidente, de Irlanda, Edmond de Valera. Néstor, la verdad ha sido un placer. Nos mantenemos en contacto y seguimos valorizando nuestra identidad cultural, sobre todo en lo que tiene que ver con la historieta. Gracias por venir. Gracias. Somos Accord Salud, cobertura médica a tu medida. Te ofrecemos una amplia cartilla en todo el país, entre los que destacan nuestros centros y sanatorios propios. Comunicate al 0800-333-7110 y accede al plan que más te conviene. Accord Salud, cuidándote siempre. De acuerdo a lo establecido con la resolución 915/17 de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Producción de la Nación. Para más información consulte en www.accordsalud.com.ar. Servicios, subsidios, convenios, recreación, turismo. UPCN, cerca de las afiliadas y afiliados. Visita nuestro sitio web www.upcndigital.com.ar.